Buenas tardes, buenas noches. ¿Estamos para comenzar? Bueno, muy bien. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos de abrir las puertas de la Biblioteca Nacional para presentar esta historia valiosa que es Crispín, su amiga Antonia y el asombroso rescate de Plumetí, que además de ser una historia muy divertida, nos invita a reflexionar sobre una serie de temas importantes como los movimientos migratorios, la inclusión, la aceptación y el respeto por la diversidad, la discriminación, los sectores populares y la escuela, entre otros. Vamos a compartir lecturas, reflexiones, música en vivo. ¿Qué más se puede pedir? Les pido para empezar un aplauso para las protagonistas de esta historia, que son Celia Marder, a quien voy a presentar brevemente, y Carolina Solari. Y por supuesto también un aplauso para Crispín. Celia Marder es licenciada en Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista en formación de formadores, UBA, París 10. Apasionada de la educación desde siempre, piensa que la educación puede ayudar a hacer un mundo mejor. Trabajó en todos los niveles educativos, en educación formal y no formal, desempeñó todos los roles, disfruta trabajando en el diseño e implementación de proyectos socioeducativos. Diseñó materiales educativos para diferentes programas nacionales y municipales. Le gusta trabajar con docentes, colaborando en pensar en una escuela en la que todos aprendan a descubrir, inventar y ser solidarios, siempre sumando para que nadie se quede afuera. Le divierte hacer magia con una varita o con palabras. Le gusta descubrir las formas de las nubes, de los árboles y las de las tostadas del desayuno. Sus primeros textos se remontan a sus 5 años y nunca fueron publicados. Crispín, Antonia y el asombroso rescate de Plumetí es su segundo cuento para niñas. Por su parte, Carolina Solari es diseñadora gráfica, graduada de la Universidad de Buenos Aires e ilustradora. Desde chica le gusta dibujar, disciplina que practica por placer y que también vuelca en los proyectos que trabaja como freelance. En su trabajo le da mucha importancia el transmitir de la mejor forma a través de sus dibujos lo que cada persona quiere, por lo que se dedica a comprender bien cada universo para luego bajarlo al papel y darle su impronta. El trabajo colaborativo que hizo junto a Celia en este libro da fe de los logros que se pueden alcanzar en ese entendimiento y trabajo en equipo. Bien, para comenzar entonces vamos a tener el placer de escuchar a María de Cusandier y Fabiana Mossota, que van a compartir con nosotros la lectura de los 2 primeros capítulos de esta historia, y primero las voy a presentar. María de Cusandier podemos decir que se dedicó a desarrollar sus múltiples vocaciones, aclarando que todas pasaban por el arte. Nunca una ecuación o una tabla periódica movieron el amperímetro de su corazoncito. Así arrancó por Bellas Artes, fue maestra y profesora de plástica, luego entró encantada al mundo del teatro y el canto, y ahí sigue andando. Ahora enseña teatro, escribe, actúa, canta y también dirige. Por su parte, Fabiana Mossota es actriz y docente de teatro, también psicóloga. Como actriz, siempre participó en proyectos de teatro independiente e investigación colectiva. Como docente en educación formal, dio clases en colegios de nivel inicial y media, y actualmente trabaja en secundaria, en un profesorado de teatro y en una escuela de teatro musical. En el ámbito independiente se dedica a dar seminarios y talleres de actuación. Participó en varios espacios de formación actoral. Creó junto a otros compañeros diferentes espacios culturales. También formó parte de la coordinación de talleres en experiencias sociales y comunitarias. Les pido un fuerte aplauso para ellas y las escuchamos.
Esta es la historia de Crispín, que sin decir ni ay, conoció a una nena llegada del Paraguay. Crispín comenzaba el cole, terminaban las vacas y empezaban las clases. Había pasado a segundo grado. Esa noche a las 9, la noche anterior al comienzo de las clases, Crispín no podía dormir. Estaba en su cama, con los brazos bajo su cabeza, apoyada sobre la almohada de ositos. Miraba el techo, mientras su corazón latía agitadamente y no con el sonido de un galope y no justamente de un caballo de calecita. La habitación estaba a oscuras, solo el velador, el trencito verde con locomotor azul, estaba encendido. A veces un poco de miedo tenía cuando la luz se apagaba. Pensaba que algunos monstruos se escondían en el armario de su pieza. Entonces Griselda, su mamá, tenía que entrar en su habitación, encender la luz, abrir la puerta de los armarios y mostrarle a Crispín, con una linterna, que no había nada adentro. Luego se acercaban un beso y una caricia suave flotando por el aire. Y finalmente Griselda cerraba la puerta de la habitación, dejando la luz del trencito verde encendida. Esa noche Crispín pensaba y pensaba, muy concentrado. Recordaba a Vanessa, la seño de primero, su maestra del año pasado. Era re buena. Siempre los esperaba con una sonrisa. Contaba cuentos, los saludaba con un beso a cada uno. Inventaba juegos con los problemas de cuentas. Les gustaban las bromas. Era graciosa y a veces les hacía algún truco de magia. Los lunes todos contaban lo que habían hecho el fin de semana. Y si había chicos o chicas que no la pasaron bien, Vanessa encontraba el modo de hacerlos sonreír. Después les preguntaba al nene o nena qué le pasaba. Y si hacía falta, llamaba a la mamá, el papá, la abuela o la tía de ese nene o nena para conversar. También abrazaba a los nenes y a las nenas cuando lloraban. Se agachaba cuando hablaba con ellos y ellas. Les miraba a los ojos y hasta que sus ojos no brillaban sonrientes, no dejaba de mimarles. Crispín recordaba que no tenía que estirar mucho el cuello para hablar con Vanessa. Porque eso de estar mirando a los grandes para arriba no es cómodo. ¿Vos qué pensás, orejas? ¿Eh? Sí, a mí también me gustaría que los grandes tuvieran que caminar agachaditos para que se dieran cuenta cómo se ve desde acá, desde esta altura, ¿no? Parece que todo está hecho para gigantes. Con sus ojos abiertos, Crispín recordaba a sus compañeros y compañeras. José, el del flequillo y moco goteando, sentado en el último banco y solito porque nadie quería sentarse a su lado. Juan, que se hacía el canchero trayendo jueguitos en el celular. María, que le encantaba jugar al fútbol en los recreos. Martina, una genia con los cuentos. Pedro, siempre distraído, o como decía la seño, en la luna de Valencia. ¿Qué es Valencia, señor? El nombre de una ciudad, Crispín. Ah, pero si Pedro está acá, no puede estar en Valencia, y menos en la luna. ¿Qué? ¿Valencia tiene una luna diferente a la nuestra, señor? Basta, Crispín, me cansé de contestar tus preguntas. Es un modo de decir que alguien está distraído. Ah, qué raro que hablan los grandes. Lentamente se fue quedando dormido, abrazado a Orejas, que lo acompañaba desde que nació. Aunque sientas en vos confianza, el primer día de clases siempre te duele la panza. Pasó la noche, alguien, no sabemos quién, apagó las estrellas y al amanecer el sol bostezó, se desperezó y encendió su luz brillantísima. Lo despertó su mamá Griselda con un beso y el desayuno preparado.
El humito del olor de las tostadas tibiecitas y la chocolatada le hacían conquillas en la nariz. Crispín se deshojó de las sábanas, se sentó en la cama y se frotó los ojos con sus 2 manos. Los rayos que entraban por la ventana inundaron de luz sus párpados. Se rascó la cabeza, su remolino de pelos se paró derechito y recordó que era lunes, primer día de clases. Justo en ese preciso instante le empezó a doler la panza. ¡Ma! ¡Me duele la panza! ¿Puedo faltar? Ay, ¿sabes, Crispín? Crispín, cuando empiezan las clases, a los maestros y maestras también les duele un poquito la panza, porque tampoco conocen a los nenes y a las nenas. Crispín se quedó pensando y se sentó a desayunar. Cuando terminó, se lavó la cara, los dientes, se sacó su pijama de cebras, sus pantuflas con forma de elefante, se vistió y se puso el delantal. Su mamá lo ayudó. Después se despidió con un beso ruidoso con gusto a dulce de leche y partió hacia la escuela mientras se limpiaba la boca con la manga del delantal, saltando en un pie y luego en el otro, pateando piedritas que encontraba en el camino, mirando las vidrieras de los negocios y tratando de imaginar quién sería su maestra de segundo. Recordó en un instante a una que le daba un poco de miedo. Tenía cara seria, se reía poco, parecía enojada. Cuando sus ojos miraban, cortaban la respiración. Su cabello era rojo. En el colegio, los chicos grandes, los de séptimo, le decían llamarada. Aunque no hubieras hecho nada, siempre tenías miedo de que te dijera algo. Sí, eso pensaba Crispín, claro. En el patio, cuando toda la escuela saludaba a la bandera, cuidaba que su grado estuviera siempre formando una fila muy derechita. Si había algún nene un poco torcido, seguro que algo le decía. Nunca entendí por qué eso de que teníamos que estar todos derechitos para saludar a la bandera. Y mucho menos esa canción de Azulunala. Hasta que mi mamá me explicó que era azul un ala. Mientras caminaba hacia la escuela, Crispín murmuraba. Ojalá que llamarada no sea mi señor. Ojalá que llamarada no sea mi señor. Y así, diciendo esas palabras bajito, como si por repetirlas eso no fuera a suceder, llegó hasta la puerta del colegio. Allí se encontró con los chicos y chicas de su grado. Un montón de padres y madres, grupos de nenes y nenas de otros grados, saludando a sus amigos y amigas, algunos y algunas de primero llorando y aferrados a las ropas de sus mamás. Fue así como Crispín inspiró, mojó con saliva sus 2 manos y se las pasó por su cabeza para achatar el remolino, tragó y entró a la escuela. Repentinamente salió y volvió a entrar. Ay, no recordaba con qué pie había entrado. Es que su mamá le decía que para tener buena suerte siempre tenía que empezar con el derecho. Ay, ¿cuál es el derecho? Ya sé. Esta es mi mano derecha. Y la pierna debe ser la del mismo lado, ¿no? Luego de haber resuelto el difícil problema de saber cuál era su pierna derecha, juntó todas sus pertenencias, las guardó en la mochila y muy feliz, pisando fuerte con el pie derecho, entró al cole. Fin de capítulo 1 y 2.
Muy bien, a continuación vamos a escuchar las palabras de Silvia Kremenchutsky, que es socióloga y psicóloga social. Está dedicada a la formulación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, especialmente de poblaciones vulneradas. Trabaja en las áreas de educación, cultura, trabajo, géneros y poblaciones rurales. En 1994 fundó Crisol Proyectos Sociales, una organización de la sociedad civil donde formó un equipo interdisciplinario. Es su directora ejecutiva hasta la actualidad. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada quiero celebrar con ustedes la aparición de un libro que siempre es un nacimiento y un acontecimiento, aún en la etapa de los e-books y de tantas pantallas que yo también uso, ¿no? Pero un libro impreso tiene olor a papel, ese perfume especial para quienes somos lectores, esa aromatización que nos lleva a soñar, a ilusionar, que nos transporta. Olorcito a papel recién horneado, como dijo Crispín sobre su cuaderno nuevo. Pero este libro tiene, además, un algo muy especial. En la presentación del primer Crispín, o sea, de Crispín, el niño de las botellas de colores, que Celia también me invitó a participar, yo terminé mi comentario hablando de ella y recordando una frase de Antoine de Saint-Exupéry, quien decía que todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Celia está entre esos pocos. Con su sentido del humor, su candidez y su ternura, fue capaz de parir este maravilloso Crispín del que ya estamos esperando próximas aventuras. No sé si la frase fue premonitoria o funcionó como uno de los estímulos para que hoy tengamos entre nosotros estas nuevas aventuras de Crispín, su amiga Antonia, y el asombroso rescate de Plumetí. La hermosísima dedicatoria con la que Celia dedica este libro a su nieto y el fuerte contenido social que vuelve a aparecer le hablaron a la abuela y a la socióloga que soy. Sentí todo el tiempo una sintonía particular cuando lo leí por primera vez, emoción, conmoción y alegría. Quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que me impactaron, sabiendo que muchas otras quedarán en el tintero, es decir, en el teclado. La presencia del contexto social atraviesa todo el libro. La escuela, que no está terminada para el comienzo de las clases, es decir, no está preparada para recibir a los niños y niñas, lo que es su función. La postergación del inicio de las clases también porque los maestros reclaman por mejores condiciones de trabajo. Celia describe nuestra escuela pública, en la que faltan vacantes, donde falta una comida sana y abundante para los alumnos, donde falta el Estado. Recordemos nomás la muerte de la niña la semana pasada por desnutrición en la ciudad de Buenos Aires, porque el Estado desoyó el pedido desesperado de la familia de la niña. Imperdonable. Pero el resultado de la biopsia, según transmitieron la mayoría de los medios con la objetividad a la que nos tienen acostumbrados, fue
bla, 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 bilateral. La llegada de Antonia, la migrante paraguaya, es también algo de nuestra cotidianeidad social. Aquello que es diferente es marginado. En realidad porque se le teme, pero no es el temor lo que el segregado siente, sino el rechazo, la falta de reconocimiento de su identidad, de su persona. Las vivencias son muy angustiantes, no solo las sienten los niños y niñas, pero ellos tienen menos recursos que los adultos para protegerse. La migración, así sea motivada por cuestiones económicas, políticas o familiares, genera un sentimiento de desarraigo muy fuerte y, salvo casos excepcionales, los migrantes serán los que ocupen los trabajos de menor paga por ser indocumentados o simplemente porque viven el rechazo y la discriminación por ser diferentes. Por eso el destierro, desde la antigua Grecia hasta nuestros días, es utilizado como castigo, porque significa quitarle a la persona la posibilidad de vivir entre los suyos, continuar sus costumbres y sus redes de afectos. Es un golpe subjetivo que influye mucho en el comportamiento, en las emociones y en la proyección de futuro. Soy nieta de migrantes europeos, como seguramente muchos de ustedes, y siempre me interesaron las historias de migrantes. Por curiosidad busqué sinónimos de destierro. Y miren ustedes qué actualidad tienen los sinónimos que encontré. Exilio, expatriación, proscripción, ostracismo, expulsión, relegación, deportación, extradición, confinación. ¿Les suenan? Pero volvamos a Antonia. Ella tiene miedo, extraña su país, donde todo le era familiar. No sabe hablar español. Quiere hacerse amigos, pero no sabe cómo hacer. Como tantos otros niños y niñas que tienen que vivir este proceso de adaptación a un mundo diferente al conocido. Y en esta escuela pública atravesada por lo social, Celia construye, valiéndose de nuestro personaje Crispín, nuestro líder, lo que podríamos llamar una historia de amor. Amor y solidaridad, respeto por la diversidad y reconocimiento del dolor del desarraigo. Por eso la maestra, preocupada por el aislamiento de Antonia, le trae, aconsejada por una compañera, música de su tierra, en su idioma, para devolverle parte de su identidad. Historia de niños de la que mucho tienen que aprender los adultos. La maestra Fernanda les dice: a las amigas y amigos hay que cuidarlos y defenderlos si alguien les molesta. No hay que hacerles cosas que les duelan. Todos y todas somos diferentes. Diferentes ojos, diferentes colores de pelo, diferentes costumbres, y por eso la vida es más divertida. Es decir, la valoración y no la discriminación de las diferencias. Dos cuestiones más que son puntuales. La ilustración de Carolina es muy hermosa. Yo había puesto, no lo sé, pero parece resultado de un trabajo conjunto en el que se compartieron ideas e ideologías. Pero bueno, Roxana dijo al principio que sí había sido un trabajo conjunto, así que bueno, ahora lo sé, pero daba esa impresión.
es acompañamiento, pero también es protagonismo gráfico de la historia que se cuenta. Por último, quiero rescatar el sentido del humor de Celia. Me parece muy ingenioso el recurso que ya había comenzado a transitar en el Crispín anterior de los apellidos que tienen que ver con la función, como la directora Maestrulli. Finalmente, le deseo a esta segunda aventura de Crispín que muchos nenes y nenas puedan leerlo o escucharlo y aprender divirtiéndose. Y a Celia Mardel le deseo que siga soñando y creando este maravilloso personaje que todavía tiene mucho para enseñarnos. Bueno, muchas gracias, Silvia. Y ahora vamos a escuchar nuevamente en voz de María Cusandier y Fabiana Mosota la narración de los capítulos 3 y 4 de esta historia. Otro aplauso, por favor. Espera que me calzo los... Y así como el cuento lo muestra, la cábala no sirvió para elegir a la maestra. El patio desbordaba de blancas palomitas. En serio, blancas palomitas. ¿Ustedes pensaron que hablaba de los nenes y las nenas? No, había palomas de verdad. Y nadie sabía de dónde demonios habían salido, ni tampoco cómo demonios habían entrado. Mientras José, el portero, intentaba ahuyentar a las palomas con el escobillón gigantísimo de barrer el piso, los nenes y las nenas se saludaban y corrían a la fila correspondiente a su grado. Las maestras y los maestros conversaban entre sí, la directora saludaba a las madres y a los padres con una sonrisa impaciente y les pedía que dejaran a sus niños y niñas para luego poder retirarse. En la fila de segundo turno mañana estaban todos y todas. El del flequillo y los mocos, el buscarroña, Lucas, que empezó a agitar la mano cuando lo vio a Crispín, Juli, que estaba hablando con Florencia mientras le mostraba la mochila que recibió por pasar de grado. Delante de la fila, parada, derechita frente al grado, con su pelo rojo alborotado, estaba Llamarada. Ella, sí, ella, no lo puedo creer, ¿por qué tanta mala suerte? Crispín se acercó, sus amigos lo empezaron a abrazar y mientras la maestra los miraba con cara seria y le indicaba que se ubicaran en la fila. Crispín se puso detrás de Lucas y delante de Julieta. En un momento giró su cabeza a la derecha y a la izquierda para ver quiénes habían vuelto, quiénes faltaban, y fue en ese momento que la descubrió. Había una nena nueva, cara redonda, piel oscura, guardapolvo muy blanco, las manos adentro de los bolsillos, derechita como una tabla. Julieta, ¿cómo se llama la nueva compañera? No sé cómo se llama. Lo único que sé es que Vanessa le dijo a la maestra que había llegado del Paraguay. ¿De dónde? ¿De Uruguay? No, ese es otro país. Este queda más lejos, Paraguay. José, el portero, tocó el timbre. Todos hicieron silencio y luego comenzaron a cantar el saludo a la bandera. Cuando los chicos y chicas de séptimo terminaron de izarla, se escuchó el saludo de la directora, la señora Elvira Maestrulli. Buenos días, señores y señoras, nenes y nenas, tíos y tías, también abuelos y abuelas, maestros y maestras, portero y portera. Hoy empieza un nuevo año y que patatín y que patatán. Tienen que trabajar con alegría y que patatín y que patatán. Y ustedes son el futuro, patatán.
Crispín escuchaba con atención e intentando entender todo lo que Elvira les quería decir. Julieta, Julieta, cuántas palabras que no entiendo. Y tenemos que estar serios y serias para escucharlas. ¡Ay, qué lío! Siempre a mí, no sé por qué, no sé por qué. Cuando me viene como un ataque de risa, ¿viste? Como de sorpresa. Crispín empezó a sonreír y la sonrisa empezó a saltar, transformándose en una risa bajita. «¡Señor Crispín!», le gritó llamarada. ¿Yo, señor? Digo, yo, señorita. ¿Pero de qué se ríe? ¿No se da cuenta de que está hablando la señora directora? Crispín se puso rosadito de la vergüenza y se quedó en silencio. La maestra, algo nerviosa, les dijo que se diera vuelta y se dirigiera al grado. ¿Qué año que me espera? Pensó Crispín. ¿Qué año que me espera? Pensó la maestra. En el grado, en el otoño, descubrieron a Antonia. Este año la escuela empezó más tarde que lo habitual. Había habido algunos días sin clase porque los maestros y maestras protestaban para pedir aumentos en los sueldos y además porque estaban arreglando el cole y no habían terminado de pintarlo al momento de comenzar las clases. Era todo un lío bárbaro. Tachos de pintura por aquí, pinceles y brochas por allá, espátulas y cepillos más acá. En los recreos, los nenes corriendo se tropezaban con ellos y hasta una vez pasó que un nene se cayó enterito, dentro de un tacho de pintura blanca. Cuando volvió a la casa, la mamá lo vio tan pálido que terminó llamando al doctor. Fue así que empezaron las clases muy cerquita del otoño. Entonces los nenes y las nenas entraron en el grado que había sido decorado por su maestra con carteles de bienvenida. La sala estaba muy, pero muy ordenada. Los bancos derechitos, en filas derechitas, con carteles pegados con prolijitas chinches de colores. Señores y señoritas se pueden sentar, pero calladitos. ¿Me puedo sentar con Lucas? Sí, solo si se portan bien. Sí, nos vamos a portar muy bien. Los nenes y las nenas se empezaron a acomodar, a colgar sus mochilas, sacaban sus cuadernos, abrían sus cartucheras. Crispín y Lucas se mostraron sus cuadernos nuevos. No hay nada más lindo que un cuaderno nuevo. ¿No es cierto, Lucas? Ay, con olorcito a recién horneado, con renglones por estrenar. Y los lápices multicolores. Espera que te muestro. A ver. Mirá, con una punta recién sacada por ese sacapuntas que saca bárbaro. Y mirá, les deja como unos conitos de colores. Y la goma. Espera que te muestro. A ver. Mira la goma blanca. Y no después llena de esa pelusa cuando borramos tanto y tanto. Todo acomodado sobre el banco entusiasmaba. Les gustaba empezar las clases. Y también el cuaderno nuevo, sin manchas, sin arrugas, todo invitando a escribir, dibujar, contar historias. Cuando terminaba el año, las hojas de los cuadernos parecían viejitas, todas arrugadas, con lunares de manchones y agujeritos de colador, de tanto pasar la goma de aquí para allá, de acá para aquí. Mientras todos se acomodaban, la nena nueva estaba parada sola, sin saber muy bien qué hacer. La seño se acercó y le dijo que se sentara. Como vio que no lo hacía, la llevó de la mano y la invitó a sentarse con gestos. Le preguntó cómo se llamaba y la nena no contestó. En eso llegó José, el portero,
con los registros de todos los grados y le entregó a Fernanda el suyo. Allí la maestra leyó que la niña nueva se llamaba Antonia. La maestra pasó lista para conocer a todos los nenes y nenas. Algunos se paraban y se reían, otros levantaban la mano como para señalar dónde estaban, hasta que la nombró a Antonia. Entonces, Antonia se paró al lado de su banco, en silencio, mirando el piso. En ese momento, Jorgito, que hacía bromas con todo y no importaba si eran graciosas o podían lastimar a alguien, gritó: Antonia! ¡Te olvidaste la begonia! Todos los nenes se rieron y Antonia se puso colorada como un tomate. Creo que no entendió, pero como todos se rieron, me parece que le dio vergüenza. Fin de capítulo 4. Muy bien. A continuación vamos a escuchar las palabras de Liliana Maltz. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, psicóloga social, diplomada superior y especialista en gestión y conducción del sistema educativo y sus instituciones, y diplomada en Ciencias Sociales con mención en psicoanálisis y prácticas socioeducativas. Es una apasionada de la ESI y acompaña a escuelas de todos los niveles en la implementación de la misma, prácticamente desde la sanción de la ley. Le encanta la docencia y por eso trabajó en institutos de formación docente, dando ESI, y actualmente lo hace en espacios comunitarios y diferentes postítulos y diplomaturas. Entre varias publicaciones, también escribió 2 libros que recogen voces de muchos docentes, familias y niñeces. ESI, una oportunidad para la ternura, y Vaivenes de la ternura, ESI en el nivel inicial, distancias y cercanías entre familias y escuelas. Ambos títulos publicados por la editorial Novedades Educativas. Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en principio, la verdad que estoy muy contenta de estar acá. Para mí es un placer la invitación que me hizo Celia cuando intercambiamos los 2 libros. Me dijo, bueno, también te quiero pedir esto, que estés en la presentación, y fue muy hermoso esa propuesta. Comparto lo que decía Silvia, la verdad que es una celebración el nacimiento de un libro en cualquier contexto y en la era de la virtualidad mucho más todavía. Y bueno, gracias por estar en esta presentación. En principio, felicitar a Celia por dar vida a este personaje y a esta historia, y porque nos muestra que lo escribe alguien que pateó y recorrió las escuelas, que las conoce por dentro, y que desde ese saber también nos va haciendo guiños a las personas adultas que vamos leyendo el libro. Por ejemplo, contando que en la escuela las y los docentes hacen paro pidiendo aumento, como decía Silvia también, que los edificios escolares no siempre están en condiciones y que justamente las y los docentes son quienes se ocupan de arreglarlos, que las y los maestros pueden ser solidarios entre sí y darse consejos pensando en sus alumnos y alumnas. También nos dice que algunas escuelas se sostienen a veces en ciertos rituales o frases, como por ejemplo pedir estar en fila, serios, calladitos, o bien pensar que los problemas se solucionan apelando solo al reglamento, como lo hace el supervisor, y así nos muestra que de alguna manera que estaría bueno revisar estas cuestiones que se fueron vaciando de sentido, pero igual se repiten. Especialmente armé el guiño de ver que por una escuela puede pasearse muy oronda una gallina luciendo un pañuelo verde. Me mató ese detalle genial. Soy militante de la ESI y vengo acompañando a las escuelas en su implementación desde la sanción prácticamente, y desde esa mirada van a ser mis aportes, porque leo el libro y en realidad leo la vida con las lentes de la ESI, y una vez que se instalan una no se las puede, por lo menos yo no me las puedo sacar.
No es la idea diseccionar el libro y hacer algo conceptual perdiendo toda la riqueza literaria que tiene, pero cuando lo leía la verdad que es un libro que tiene muchísimos aportes para quienes trabajamos en las escuelas en el marco de la educación sexual integral y desde ahí voy a analizarlo. Pero en realidad yo tengo un vínculo ya desde hace casi 16 años muy íntimo con la ESI, somos muy amigas y compañeras, y varias veces le escribí y me escribió cartas. Y me escribió una carta, le escribí una carta a Crispín, y además me pidió que se la leyera acá en este evento, así que voy a leer la carta que la Educación Sexual Integral le escribió a Crispín. No soy yo, es la ESI. Querido Crispín, antes que nada quiero decirte que me gustó mucho tu historia y disfruté un montón mientras te leía. Te confieso algo, aunque para alguna gente a veces le resulte raro o molesto, me parece genial que en tu libro digan todas y todos para nombrar a las nenas y a los nenes, que digan compañeros y compañeras, maestros y maestras, mamás y papás, y así vamos aprendiendo a hablar de una manera que nos incluya mejor a todos, todas y todes. ¿Sabes que muchos nenes tienen miedo, que les duele la panza igual que a vos cuando la luz se apaga o antes de arrancar el primer día de clases? Es una verdadera pena que a algunos les dé vergüenza reconocerlo, porque piensan que a los hombres no tienen que tener miedo. Ojalá que otros nenes, cuando te lean, también se animen a decirlo, porque sentirlo seguro que lo sienten. ¿Y sabés que las personas grandes también tienen miedo, como sabiamente te dijo tu mamá? Y no solo el primer día de clases, sino muchas, pero muchas veces las maestras y los maestros tienen miedo. Me encanta tu maestra Vanessa, porque no tenés que estirar el cuello para hablar con ella, en un mundo que a veces, como vos muy bien decís, parece estar hecho para gigantes. Y también me gusta porque abraza a los nenes y a las nenas cuando lloran y se preocupa por los que no las pasaron bien. Y también me parece genial cómo fuiste cambiando tu opinión sobre Llamarada. ¿Viste que a veces las personas cambian o tal vez no las conocíamos tan bien como pensamos? Quería contarte que todo eso tiene que ver conmigo, porque yo tengo un eje que se llama valorar la afectividad y desde ahí invito a hacerle lugar a todas las emociones, a poder ponerlas en palabras, pero sin obligar a nadie a hacerlo si no quiere. Invito a compartir los miedos y los enojos, tanto como las alegrías. Invito a compartir las cosas que nos gustan y no nos gustan de nuestros compañeros y compañeras, y también, como vos hacés, de las maestras. Sigo. Qué bueno que en tu escuela haya cuadros de Juana Zurduy, Micaela Bastidas, María Remedios del Valle, mujeres muy valientes que lucharon por la independencia. Porque tengo otro eje que se llama garantizar la equidad de género, que entre muchas otras cosas se propone reivindicar el lugar de las mujeres, no solo en estos días, sino recuperarlas del olvido y de la historia. Y también me ocupo y me preocupo de mostrar que los próceres varones también tenían miedo, como vos. Desde este eje le mostramos a los nenes y a las nenas y a todos y a todas que todos y todas tenemos los mismos derechos y que es muy importante que tengan las mismas posibilidades de hacer lo que les gusta. Ahora, de todo tu relato, hay algo que me dio mucha alegría, y es que Antonia te haya tenido a vos y a Lucas como amigos desde el primer día. Enseguida te pudiste dar cuenta lo difícil que es ser el nuevo o la nueva en un grado, y mucho más si venís de otro país, con otro idioma y con un color de piel diferente. ¿Te diste cuenta que a veces se habla de lápiz color piel, como si hubiera un solo color piel? Ridículo, ¿no? Te cuento que una vez en un jardín, unos nenes y unas nenas estaban haciendo autorretratos y le pedían a su seño el lápiz color piel. La maestra los invitó a poner un brazo al lado del otro. Les pidió que los miraran y les preguntó, ¿cuál de todos es el color piel? Se dieron cuenta que eran un montón y que no hay uno solo, sino que son muchos y bien variados color pieles.
Y te comparto una frase que me encanta de una artista trans, Susie Shock, que dice así: lo diferente nos hace aprender las cosas que no sabemos y ni imaginamos. Nos abre los ojos y la cabeza, pero lo que es más importante, nos abre el alma. Aprendemos así muchas formas de sentir y comprendemos que eso justamente es la vida, los colores. Por eso tengo otro eje que se llama respetar la diversidad y justamente desde ahí invito a todas las personas a revisar la idea de normalidad y a descubrir que detrás, o no tan detrás, de toda idea de normalidad hay una norma que esconde relaciones de poder. Y este eje nos enseña justamente que todos y todas somos diferentes, que la diferencia es hermosa y que es un gran valor, que nos parecemos en ser distintos y especialmente en que tenemos los mismos derechos. Como dice tu maestra, que me parece buenísimo, y creo que es un párrafo que vos leíste, Silvia, a los amigos y a las amigas hay que cuidarles y defenderles. Si a alguien les molesta, no hay que hacerle cosas que les duelan. Todos y todas somos diferentes, diferentes color de pelo, diferentes costumbres, y por eso la vida es más divertida. A uno le gusta el brócoli, a otra la pizza y a otro la sopa paraguaya. Cuando juntamos todo, podemos hacer un rico picnic y pasarlo bien. Justamente de eso se trata la vida, de hacer ricos picnics mezclando brócoli, pizza y sopa paraguaya. Otro ejemplo. Antonia dibuja hermoso. Sabe un montón del campo y de gallinas y gracias a sus conocimientos fue buenísima como detectiva, y voy a spoilear casi el final del libro, perdón, para los que no lo leyeron, fue buenísima como detectiva para encontrar a Plumetti. Y ella conoce cosas que las nenas y los nenes de ciudad no saben, y ahí está el valor de las diferencias. Lástima que muchas personas como Jorgito se burlen de lo que no conocen porque piensan que son mejores o les asusta lo distinto. Y esto también les pasa a algunas personas grandes. Triste, ¿no? Por eso, ojalá que circulen muchas historias como la tuya para ayudar no solo a otras nenas y otros nenes, sino también a muchas personas adultas que se creen superiores y miran desde las alturas a los y las demás que no son igualitos a ellos y a ellas. Y ya terminando esta carta, quería felicitar a Carolina por las ilustraciones tan hermosas de tu libro, a Celia porque es una verdadera maga y especialmente a vos y a tu amiga Antonia por el asombroso rescate de Plumetti. Te cuento que ya espero ansiosa tu próxima aventura. Un gran abrazo, la Esi. Muchísimas gracias. Ahora queremos compartir un video. Les pido que liberemos el espacio. Y si podemos apagar las luces, también les agradezco. Allá atrás, gracias. El video que vamos a ver parte del trabajo que se hizo a partir de esta historia en la Casa de la Mujer y las Disidencias, en el barrio 2124, y también en el Instituto Santa María de Luján. Lo compartimos. De
Ahora queremos charlar un poquito con la autora y con la ilustradora, por favor. ¿Cuándo si no? Y bueno, para empezar, la primera pregunta, el primer disparador que vale la pena comentar tiene que ver con saber cómo nace esta historia, ¿no? ¿Cómo nace, en primer lugar, el personaje de Crispín? ¿Nos querés contar, Celia? Bueno, el personaje de Crispín nace a partir de un obstáculo y un deseo y una necesidad. Mis dos nietos viven en el exterior, a más de 10.000 kilómetros de distancia, y frente a este obstáculo, que no se puede resolver, y frente al deseo de construir un puente con este nieto, y bueno, ustedes ven que ya se habló que las dedicatorias de los libros, ambos están dedicados, aparte de a todas las infancias posibles, a mis dos nietos. Este personaje nace a partir de un juego con él, primero presencial y después virtual. El primer juego consistió en hacer una magia absolutamente sofisticada, que era cuando él era muy chiquitito. Desteñíamos papel crepé en botellas de agua. Ese papel se desteñía y ahí hacíamos la magia de construir agua de colores. Bueno, ese juego se fue repitiendo a lo largo de muchos años hasta que se convirtió en una especie de rutina que cada vez que nos encontrábamos teníamos que hacer agua de colores. Bueno, después, inspirada un poco en Gianni Rodari, no sé si conoces Cuentos por teléfono. Bueno, Gianni Rodari es un escritor italiano que era un viajante de comercio que, como no podía estar a la hora de acostar a su hija, la llamaba desde cualquier lugar en donde él estuviera y le contaba un cuento por teléfono. Esos cuentos duraban 2 minutos, pero ella se iba a acostar con el cuento que le contaba el papá por teléfono. Entonces se me ocurrió que yo podía empezar a escribirle cuentos a partir de este juego que hacíamos los dos, en capítulos, y decidí que le iba a mandar cada capítulo por correo postal, y adentro del sobre iba a poner alguna sorpresa que tuviera que ver con ese cuento, con ese capítulo. Y bueno, esa historia fue creciendo hasta que se convirtió, con su ayuda, porque él, con su ayuda y también con ayuda de mis sobrinos nietos que también fueron partícipes de este proceso, se convirtió en el primer cuento. Y bueno, así nació el personaje Crispín, el niño de las botellas de colores, que por supuesto, aparte de estar dedicado a mi nieto, y que bueno, eso fue para mí algo muy maravilloso, después empezó a circular entre otros niños y niñas, y descubrí que otros niños y niñas también les gustaba ese personaje. La verdad que los cuentos, yo creo que ustedes, no sé si saben, no tienen por qué saberlo aparte, pero soy maga, ese es mi oficio suplementario frente a la necesidad de reinventarse y, digamos, y conseguir recursos por distintas vías. Entonces, en esto de las cosas mágicas, para mí hay 3 palabras que son más mágicas que el abracadabra, que es había una vez. Yo creo que el había una vez es lo más mágico que hay dentro de lo mágico, porque uno recuerda o se imagina de esto de a la noche,
oscuro, los miedos, atravesar la noche, y algún adulto, mamá, papá, abuelo, tío, o quien cuide a ese nene o esa nena, diciendo, había una vez, y se abre un libro, y aparecen personajes, y esos personajes nos cuentan historias, y esas historias hacen que pasemos la noche de una manera mucho más placentera, hasta que de nuevo aparece el sol. Entonces yo dije, bueno, la verdad que está bueno este cuento, de poder escribir este cuento. Y como dijo Silvia y como dijo Lili también, un escritor vive en una época, en un momento, en un tiempo, y entonces siempre el contexto se filtra. Y el cuento de Crispín aparece en un contexto en donde, bueno, hay tristeza social, hay ruptura de lazos sociales, hay falta de participación en lo que es la cosa pública, y bueno, y aparece todo eso en el cuento como parte de la historia. Por eso también pensando que las niñas y los niños no son los ciudadanos del futuro, son los ciudadanos hoy. Entonces, Crispín motoriza cuando él percibe que hay la necesidad de un cambio en su comunidad, motoriza la posibilidad de cambiar lo que no les gusta, porque nadie era feliz ahí. Y también Crispín se da cuenta que no existen los héroes solitarios, sino los colectivos que transforman. Y entonces, bueno, todo eso aparece, toda esa es la historia del primer personaje. Esa es la historia de la primera historia de Crispín, ¿no? Esta viene a ser una segunda historia. Sí, así nació. Y, por supuesto, aquellos y aquellas que no conocen la primera historia, los invitamos y las invitamos a conocerla. Y esta historia en particular, esta suerte de policial, porque no deja de ser un policial, tiene la estructura, un texto policial, hay una investigación, digamos, un crimen no, pero digamos un suceso que exige una investigación. No voy a spoilear la historia para quienes no la hayan leído de ninguna manera, pero la pregunta es, ¿cómo nace esta historia? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo aparecieron los otros personajes? Antonia, ¿cómo nace Plumetí? ¿Cómo nace esta historia? Bueno, justo acá está Norma. Norma, ¿por dónde andás? Ahí. Norma es del barrio 2124, donde nosotros trabajamos hace mucho, es de Paraguay. Bueno, en realidad el nombre de Antonia está inspirado en una compañera de ella, que se llama Antonia, que hoy no pudo venir. Pero esta historia nace a partir de escuchar un montón de historias a lo largo de, como dijo Lili, que uno viene pateando instituciones vinculadas con educación, con historias de migrantes, de vidas trashumantes, como dijo Silvia, sufriendo el desarraigo, sufriendo a veces la exclusión, esta tristeza de abandonar su propia lengua y tener que hablar en una lengua que es ajena y que a veces no es entendido, todo ese esfuerzo por el resto de la sociedad. Bueno, esta historia nace a partir de escuchar historias de migrantes y el sufrimiento que implica el exilio, la migración. Lo que dijo Silvia es algo que yo vengo pensando, ¿no? Cuando el peor castigo era el ser expulsado de la tierra. Es más, el castigo, o sea, hasta incluso en los textos bíblicos aparece como necesidad la protección del extranjero, porque se sabe todo el sufrimiento que tiene la persona que se ve obligada a migrar. Entonces esta historia surge a partir de una experiencia en donde también está Lorena por ahí. Lorena. Sí. Lorena trabajó con nosotros en el barrio 2124. Ahí tuvimos una experiencia de trabajar con niñas y niños. Había llegado un niñito paraguayo que tenía 6 años, se incluyó en el grupo, era un niñito realmente
muy afectivo y muy dulce, pero solo hablaba guaraní, se ponía muy nervioso porque nadie lo entendía, entonces empezaba a agredir. En la escuela no comprendieron su situación cabalmente, por lo cual recibía sanciones. Bueno, y hubo todo un trabajo que se hizo inicialmente con este niño en el grupo, en el grupo en el que estábamos nosotros, para poder incluirlo trabajando con el resto de los niños, con canciones en guaraní, con comida paraguaya, con rimas en guaraní, para que él empezara a escuchar su música en otro contexto. Y a partir de ahí, bueno, surge la idea de un cuento en donde se pueda reflejar las vivencias de los niños y las niñas migrantes, y sobre todo de la comunidad paraguaya, que es muy numerosa en nuestro país. Y yo siento también que hay como una especie de jerarquía de migrantes, hay una clasificación de migrantes. Y de acuerdo a esa jerarquía son los privilegios. Hay migrantes que son hermanos, hermanas nuestros latinoamericanos, que están en un plano de estar en el borde, bueno, también senegaleses o africanos que están en el borde de la sociedad. Y después están los migrantes que algunos dicen que descienden de los barcos. Y entonces, y lo podemos ver también, ¿no? De qué manera en estos momentos en Europa se recibe a los migrantes que vienen de África y de qué manera se recibe a los migrantes que vienen de Ucrania, por ejemplo. Entonces, viendo todo esto, sintiendo todo esto, me vi con el compromiso, con la necesidad de, con humor, con disparate, poder plantear una realidad que es muy dolorosa y muy triste, y que la escuela, que es el lugar donde se subjetiva, donde deja marcas que pueden ser buenas o no tan buenas, se pueda pensar en lo que dijo Lili también, desmontar representaciones que hacen daño, que hacen mucho daño, estereotipos que hacen daño. Paragua, bolita, negro, son estereotipos que lastiman, que humillan. Si en público humillan mucho más. Y bueno, así nace entonces lo de la gallina, no sé por qué, pero sí sé por qué. Porque en realidad, digamos, que también Lili lo dijo y también Silvia lo dijeron, y no nos pusimos de acuerdo. Yo quería mostrar a veces cómo funciona la escuela, ¿no? Y Lili dijo que a veces hay como rasgos burocráticos que no se pueden sacar y que obstaculizan la posibilidad de ser creativos. Por eso, digamos, el supervisor. La otra cosa también que quería marcar es lo distantes que estamos a veces de la comunicación con los niños y las niñas. Cuando Maestruli se pone a decir patatín y patatán y patatín y patatán, es lo que los chicos entienden. No entienden nada de lo que les decimos, la verdad. Y sobre todo cuando se les dice señorita, señorito. Bueno, señorito no, pero bueno. Señores, he ido a escuelas en donde a los chicos y chicas se les decía señores. Y después, la otra cosa que quería era utilizar mucho el disparate, la cosa absurda que a veces uno siente. Acá Carolina hizo una hermosa representación gráfica y hay una compañera mía de la primaria que no me va a desmentir, que está ahí al fondo, Dorita, pero cuando Plumetí aparece en la mapoteca, en la sala de mapas, la sala de mapas en mi escuela primaria era patética. Y el peor castigo es que te manden a la sala de mapas, porque había animales embalsamados. Yo me acuerdo que un águila con alas desplegadas me miraba cuando yo me portaba mal y terminaba ahí. El olor a humedad de esa sala era patético. Y nos mandaban ahí para reflexionar. Yo no sabía muy bien sobre qué tenía que pensar aparte. Pero estábamos ahí en la sala de mapas y
cuando yo le pasé el libro a Dorita para que lo lea, me dice, ¿estás hablando de la sala de mapas? Sí, sí, Dorita, exactamente, de la sala de mapas. Carolina, te quería preguntar, bueno, más bien que más que preguntar, quería que nos cuentes cómo fue el proceso de trabajo, cómo fue trabajar la ilustración de esta historia. Hola a todos, todas. Trabajar la ilustración fue, bueno, como puse en la descripción del CV, que redacté muy difícilmente, un trabajo muy en conjunto con Celia. La primera vez que leí el cuento estaba en abril del año pasado, no sé si fue la segunda, no sé, esos momentos de encerrarse de nuevo y en cuarentena por un contacto estrecho, así que estaba ahí en Semana Santa leyéndolo en mi cama, tomando muchas notas y bueno, básicamente fue así, fue como un ida y vuelta, eso de, y bastante alineado, por suerte, entre las cosas que se me vinieron a mí a la cabeza, las que Celia me compartía. En eso no soy una persona con ideas tan alocadas, así que fue un trabajo como muy en conjunto de ir viendo, bueno, qué se nos presentaba y bueno, ir compartiendo bocetos, ajustando juntas. Creo que ahí salen las mejores cosas en general, así que eso, investigación también, porque dibujar no es que uno se sienta y las cosas ocurren solas. Yo fui a colegios bastante distintos a lo de la historia y también me implicó ponerme a ver, bueno, gracias, también Celia me ayudaba buscando fotos y buscando referencias y que también ella me contara cómo se imaginaba, o sea, mucho de entender qué es lo que ella quería contar también, que eso es lo que también contaba antes, que me parece que es lo más importante. Creo que así se llega a algo, porque si no es como que yo me pongo ahí en mi escritorio y hago lo que se me ocurre y ella es la que creó todos los personajes y la que por suerte los describió con tanto detalle en el libro, entonces fue bastante fácil poder imaginármelos y bajarlos al papel. Creo que eso. ¿Y qué? Agregar que lo hicimos todo en pandemia. O sea que no Lo hicimos todo en pandemia, nos conocimos recién con el libro impreso en octubre del año pasado. ¿Octubre? Sí. No, sí. Sí, o sea, su contacto me llegó recién, yo estaba de vacaciones en la costa, me llegó un mail. Bueno, Celia lo conozco a través de Dan, el hijo, para el cual también estuvimos incursionando en libros, que hice la tapa de su libro, que también lo tienen que chusmear. Tendríamos que verlo otro día. También. Y bueno, y eso, tal cual, como decía Celia, fue todo haciendo videollamadas cada tanto, haciendo avances, mandando mails y de vuelta. Pero bueno, salió bastante bien. Y cuando leíste el cuento por primera vez, ¿qué te pasó? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Me pareció muy divertido, porque aparte, como les decía, yo soy una persona muy... como que yo dibujo las cosas que veo, literal. O sea, ahora estaría dibujando a las personas, el vaso que tengo enfrente, como que flashear cosas no es lo mío. Así como imaginarme, no sé, una directora que tiene una gallina en el colegio, no se me hubiera ocurrido. En los nombres, todo, o sea, como son cosas que a mí no se me vienen a la cabeza y como que también me gusta cuando me toca trabajar en proyectos que me involucran con cosas que naturalmente quizás a mí no se me ocurrirían y que aún así como que no me resultó difícil, lo que decía, como que estaba tan, como que fue fácil conocer a los personajes. Es eso, los leí más o menos, como que no hubo tantas versiones de los, o sea, creo que el que mostraron al principio de todo cuando estaban terminando el mar fue la primera Antonia que hicimos y fue casi la que quedó al final. ¿Y la maestra fue? La maestra, me lo remarcaron externamente y para mí fue un gran logro que me dijeran, eso de verdad parece como maestra de escuela pública ahí. Así que sí, salió bien. Y Celia, desde tu rol de educadora, ¿no? ¿Cómo pensás que se puede trabajar, educar para la inclusión? Mucho ya lo dijo Lili. Básicamente, hay un tema que tiene que ver con los estereotipos, pero con los que vienen los chicos. Pero los chicos y las chicas no vienen con estereotipos de la nada.
vienen de una sociedad que se ocupa de clasificar. Y en esa clasificación no solamente ubica a las personas, sino que esa clasificación cumple, digamos, una función de límite y hasta predictiva. O sea, vos no vas a llegar más allá de esto. Entonces, como no podemos cambiar a toda la sociedad, sí podemos empezar a trabajar en desmontar las representaciones que tienen los niños y las niñas que van a la escuela. Sobre todo los estereotipos, y los estereotipos son todo lo que contó Lili. O sea, ¿cuál es el color piel? Y sí, hay muchos colores. Las pieles son todas diferentes. Iba a hacer un chiste, pero malo. Está el astracán, el bisón. Pero no es eso. Aparte estamos en una etapa ecológica. Y entonces el primer paso es desmontar los estereotipos, pero desmontar los estereotipos de las y los docentes. Porque los docentes y las docentes también vienen con estereotipos. Y no solamente acá. Yo me acuerdo hace un tiempo había leído una investigación en Inglaterra en donde se medían las interacciones que los y las docentes tenían con los niños y las niñas. Entonces resultó que en esas mediciones las y los docentes miraban más veces a niñas y niños rubios que a niños y niñas de piel oscura o migrantes. Y después, también en esa misma investigación, sorprendentemente lo que decían era que tenían más interacciones con niños y niñas que tenían como, se ajustaban a un modelo de belleza, digamos, canonizada, y no con otros modelos de belleza. Entonces, el primer punto es generar esos espacios con los y las docentes para entender que ellos también vienen con prejuicios, con estereotipos, con formas de mirar, y esa forma de mirar deja una marca en los otros. Y esa marca es imborrable después en las niñas y los niños, o requiere mucho trabajo para deconstruir esa subjetividad que fue construida durante la escuela. Pensemos que las niñas y los niños están en la escuela muchas horas y que la mirada del otro, no hace falta, acá hay dos violencias, no solamente el clásico bullying al que uno hace referencia siempre, sino la violencia simbólica, que puede ser no solamente de los chicos y las chicas, de humillar a otro delante de otros, sino también desde la institución. Muchas veces las y los docentes ejercen violencia simbólica con las y los niños. Y después está la violencia física, y la violencia física que también responde a estereotipos. Y tenemos esto es clásico, vemos, no sé, se me viene ahora a la cabeza recordando el tema de la violencia física, siguiendo el tema de los estereotipos, el asesinato de Fernando Báez Sosa, solo porque es negro, solo porque es pobre. O sea, hay condiciones sociales, hay estereotipos vinculados con el origen étnico, con la clase social, con el color de piel, hay miles de estereotipos, y sobre eso hay que trabajar, es parte de la escuela. La escuela tiene como meta este videíto con esa canción de Hugo Midón y Carlos Gianni, que la escuela está no solamente para aprender a resolver, sino para aprender a convivir. O sea, es el lugar, esa es la meta fundamental de la escuela, aprender a convivir, aprender a partir de la convivencia a relacionarnos con otros, a tramitar si hay violencia y poder hablar de eso, a aprender a convivir para poder ser buenos ciudadanos también, y no reproducir los mensajes de odio de la sociedad, porque la verdad que la escuela, digamos, que es reproductora a veces de muchas cosas de la sociedad, en esto se tiene que poder correr
y debe poder transmitir otro tipo de mensajes si nosotros queremos otro tipo de sociedad. Claro que eso se puede evitar claramente a partir de esto, de trabajar en convivencia, de trabajar la grupalidad, de entender al grupo como grupo y no como serie de chicos y chicas intercambiables, entender, digamos, que cada uno viene con historias y expectativas y dolores. A veces el chico que agrede viene con una historia de sufrimiento social. Entonces, el niño o la niña puede agredir por su situación, pero eso el maestro o la maestra tiene que saberlo, o a veces simplemente porque se siente excluido dentro del grupo. Entonces, todo esto, como las matemáticas, como la lengua, como la literatura, son materia de trabajo por parte de los y las docentes. Es fundamental trabajar todo esto dentro de la escuela. Y vamos a hacer una mejor sociedad si eso se trabaja dentro de la escuela. Pero para eso los docentes tienen que tener espacios de reflexión, espacios de pensar con otros y con otras. Tiene que haber espacio, sobre todo eso. Los docentes están trabajando en 500 escuelas, corriendo de acá para allá, y muchas veces hacen lo mejor que pueden en circunstancias muy difíciles, y a veces, y acá hay un docente de media, Gonzalo, que está al fondo, que me acompañó porque uno es el que pone el cuerpo siempre con los pibes y las pibas, y les saca la tarjeta SUBE cuando no pueden venir, y los invita a comer a la vuelta a un bar porque vinieron sin comer. Y todo eso es lo que hacemos los y las docentes. Y se necesita mucho más apoyo del Estado, claramente, y comprensión del Estado, porque creo que no se entiende realmente lo que es estar trabajando y poniendo el cuerpo y el compromiso diario con los grupos de niñas y niños y adolescentes que vienen hoy a la escuela, con la multiplicidad de problemas, ya sea personales o por la situación social que atraviesan. Y esto solo nosotros sabemos lo que estamos haciendo todos los días en las escuelas. La última, porque no quiero monopolizar la pregunta, así que si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, la puede hacer. Pero mientras te escuchaba, pensaba y te quería preguntar, hablando del acoso y de la práctica del bullying, ¿cuáles son los límites entre cuidar y sobreproteger? No soy la indicada. Lo pueden decir mis hijos, que están al fondo. Por ejemplo, en los días de lluvia le decía a Julieta, ¿vos querés ir al colegio? Llueve. En realidad, cuando uno cuida, deja que el otro crezca, básicamente. Le permite, le facilita la autonomía y le facilita la posibilidad de crecer, equivocarse, cometer errores. Cuando uno sobreprotege, se está equivocando y no lo está dejando crecer al hijo o a la hija, o al alumno o a la alumna, o al estudiante o a la estudiante. Cuidar es darles herramientas para que puedan enfrentarse con la vida. Sobreproteger es estar siempre al lado, resolviendo las situaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Momento. Las escuché hablar a ustedes y me llenó el alma todo esto que hablaron. Muchas gracias. No, divino, divino, divino. La verdad que las tres me encantaron como hablaron, me encantaron. Gracias. Bueno, antes del cierre queremos compartir una canción, si tenemos preparados para compartir la letra de la canción. Y quiero aclarar por qué elegí esta canción. Muy bien. En realidad, hoy no pudieron venir, no vino gente del barrio muy querida. Cuando digo del barrio es de la 21-24. Por el tema del transporte público, muchos tenían problemas para volverse.
pero está acá Norma en representación de todo el grupete, que se arriesgó y vino. Y entonces, como en realidad yo quería que también fuera un homenaje a la comunidad paraguaya, este encuentro, elegí Recuerdos de Ipacaraí. Así que ahora les damos la letra. María va a empezar a cantar. No, ya sé, María, anticipo. María, mira que Para que todos tengan la letra y puedan seguir la canción. ¿En serio? Sí, con un conjunto que me gusta mucho, la canta como si fuera. ¿Qué conjunto? Se llama Ainda. Ah, Son así, bueno, muy bueno. haciendo lo que puedo. Hablar en público no es lo mío. Estuvo lindo. Todos y todas tienen su letra. Me salió bien la maestruli, ¿viste? Por las dudas. La canción, la pista, empieza enseguida la letra, así que yo les voy a hacer una pequeña marquita para que empecemos todos. Sí, fuerte. Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. Coqueta yo. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, como al lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi voz te llama, Cuñataí. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, como el lago azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñataí. Bueno, antes de que se vayan, quiero agradecer en principio a todos los invitados que han venido, que son todos parte de mi vida.
a lo largo de mi vida tuve la suerte de conocerlos a ustedes y aunque por ahí no estemos siempre juntos, siempre están conmigo. Así que yo tenía muchas ganas de compartir y les agradezco realmente mucho que hayan venido. Así que, en principio, un gran agradecimiento a ustedes, a mi familia, mi hermana, mi sobrina, mis sobrinos nietos, que también están acá. Bueno, acá a las maravillosas expositoras, narradoras, ilustradoras. Pero la verdad es que les agradezco un montón, porque sin ustedes esto no hubiese salido así de hermoso, de divertido, con esas palabras tan lindas, Silvia, Lili, María, Fabi, Roxy, Caro, las nombré a todas, ¿sí? Todas han sido nombradas. Y un agradecimiento. Bueno, acá está el conejo de Juli. No, bueno, no importa. Pero bueno, son amigos y amigas que están siempre, que acompañan, que alientan, que fortalecen, que abrazan, y eso es lo más lindo. Y al final, bueno, ahora viene el compañero de toda mi vida, que es productor, maneja la computadora, es tecnológico, es cocinero, es gran cocinero. Aquellos que lo han consumido, probado, saben que es un gran cocinero, pero es la persona que siempre está acompañando, alentando y dando mucho, mucho amor. Y a mis hijos, que están también siempre conmigo y que me apoyan y que me acompañan y que me critican también todo, porque así es la vida de los padres. Es así, ¿no? Nos critican. Parte. Hoy no van a criticar. Y bueno, y no sé si me olvidé de agradecer a alguien. Bueno, a todos los que hicieron un esfuerzo para venir. Pero creo que no me olvidé de nadie. A las chicas de la secundaria, por favor, acá. Sí, las chicas de la secundaria. ¿Cómo? ¿Pablo? ¿Dónde está Pablo? Ahí. Bueno, si ya nombré a las chicas de la secundaria, tengo que nombrar a todos. Así que, bueno, todas mis compañeras de trabajo, con las que... El vendedor de libros también. Norberto. Pero sí, hay mucha gente que comparte mi vida, que viene de la educación, que compartimos horas de pensar en cómo hacer una escuela mejor, y que hay muchos que están hoy presentes y que, bueno, seguimos soñando por una mejor educación, por una mejor escuela pública, por mejores ciudadanos y, bueno, y la literatura es la posibilidad también de generar un pensamiento reflexivo que nos va a hacer mejores ciudadanos. Así que súper gracias, Roxy, muchísimas gracias por invitarnos a tu casa, la Biblioteca Nacional. Y no sé. Muchas gracias a todos y a todas. Y no se vayan sin hacerse de su ejemplar, por favor, y no dejen de aprovechar la oportunidad para llevárselo autografiado por la autora, por la ilustradora. Muchísimas gracias. Un gran aplauso para todos.